Vamos a empezar las intervenciones por Rodrigo Menchón, que está aquí a mi izquierda. Es profesor de Filosofía de Bachillerato, socio de cruce y doctorando en la UNED con Francisco José Martínez, con una tesis que lleva por título El giro ontológico de la filosofía. En ella trata de dejar atrás el denominado giro lingüístico o discursivo, operado por Heidegger, que ha reinado en las distintas propuestas filosóficas del siglo XX, y dar paso a una nueva ontología que habría sido inaugurada por Deleuze y Lacan, y que tendrían Badiou o Zizek y los denominados realistas especulativos sus máximos representantes en la actualidad. Interesado también por la discusión que mantiene Jorge Alemán en su obra reciente con estos pensadores postmarxistas, pretende dilucidar en su ponencia aquella propuesta emancipatoria que, pretendiendo incluir a Lacan en una ontología de lo político, se sitúa más cerca de su propuesta Soledad común. El título de su ponencia es Laclau, Badiou, Zizek, Alemán o los cuatro discursos de Lacan. Muchas gracias a Jorge y sobre todo a Tim y José Alberto y Estela por invitarme a participar. Y siendo un humilde doctorando, empiezo mi intervención. Voy a leer un texto, espero leer no muy rápido, porque suelo leer muy rápido. Voy a intentar no hacerlo así. Empiezo directamente, así no aburro. En su seminario 17, el reverso del psicoanálisis del curso 69-70, Lacan formula sus cuatro discursos, dando la réplica a los acontecimientos de mayo del 68. Frente al conocido graffiti antiestructuralista que aparece en las paredes de París, las estructuras no caminan por la calle, en ese seminario Lacan se esfuerza por demostrar que las estructuras sí caminan por la calle, es decir, que los cambios estructurales pueden explicar estallidos sociales como los del 68. Según Lacan, los sucesos revolucionarios no fueron otra cosa que la consecuencia de un desequilibrio estructural que conllevó el paso de un amo a otro, el paso del discurso del amo al discurso universitario. Esto es, el paso de una estructura en la que un otro simbólico, con su conjunto de reglas a priori, garantiza la cohesión social, a otra que pone el saber absoluto como amo no visible, como discurso hegemónico en la sociedad contemporánea. Y este discurso universitario se pondrá de manifiesto tanto en el nuevo amo post-revolucionario de la burocracia stalinista, que no quiere admitir que es un amo y se propone como mero servidor del pueblo, como sobre todo en el nuevo amo permisivo neoliberal, cuyo dominio es aún mayor que el del amo antiguo al ser menos visible. El saber en este caso está encarnado por el experto en mercados, que por ejemplo aboga por fuertes ajustes presupuestarios como si se trataran de una necesidad impuesta por sus conocimientos técnicos, desprovistos de todo sesgo ideológico, ocultando la serie de relaciones de poder de los aparatos del Estado y su ideología, sosteniendo así el supuesto funcionamiento neutral del mecanismo de mercado. Para Lacan, la revuelta en las universidades señaló simplemente el cambio hacia nuevas formas de dominación en las cuales el discurso de la ciencia, la técnica heideggeriana, legitima las relaciones de dominación. El diagnóstico conservador de Lacan es que la revuelta contra el amo no hace más que consolidarlo y provocar su retorno aún más fuerte. De manera que la duda dentro de la eficiencia de la figura amo puede ser complementada por el discurso universitario, representado por el imperio directo de los expertos, y legitimada por su conocimiento, pero también por el tercer discurso que articula Lacan, el discurso histérico, el del analizante, cuyo cuestionamiento permanente del amo puede ser directamente integrado en la reproducción social neoliberal de rendimiento y goce. De ahí también la famosa réplica de Lacan a los estudiantes revolucionarios: como los histéricos están pidiendo un nuevo amo, lo tendrán. Pero como dice Alemán, Lacan no solo es un conservador, sino también un subversivo. Frente a esta escisión del discurso del amo en universidad e histeria, se levanta el cuarto discurso de Lacan, el discurso del analista. La subversión del discurso del amo, pues es el único capaz de representar la emergencia de una subjetividad emancipatoria, el único capaz de deshacerse del significante amo que estructura el inconsciente ideológico político del sujeto. Cuando en el proceso psicoanalítico el deseo del otro asume la forma del deseo del analista, el analizante trata de evadir este abismo mediante la transferencia, es decir, ofreciéndose como el objeto de amor del analista. La disolución de la transferencia solo tiene lugar cuando el analizante renuncia a llenar el vacío, la falta en el otro. En este momento de cierre del proceso psicoanalítico, el atravesar la fantasía, el fantasma, que Lacan denomina el paso de la impotencia a la imposibilidad, coincide además con la máxima de la ética lacaniana: no ceder al propio deseo. No ceder al deseo implica, por tanto, una renuncia radical a toda la riqueza de deseos basados en nuestro fantasma. El discurso analítico es el único discurso que preserva el carácter problemático de la cuestión del sujeto
y aquel en el que se sitúa precisamente Soledad Común, el esfuerzo de Alemán por articular el deseo decidido en una voluntad colectiva más allá del discurso del otro. Por eso, cuando cualquier propuesta postmarxista que pretende incluir a Lacan en una ontología de lo político, como son las de Laclau, Badiou y Zizek, debe vérselas con este discurso analítico, pues citando a Alemán, los llamados fundamentos de la izquierda quedan perforados en su suelo ontológico más seguro cuando se confrontan a la lógica del discurso analítico. Esto supone preguntarse si las teorías de la hegemonía de Laclau, del acontecimiento en Badiou, de la ética de lo real en Zizek, se mantienen, parafraseando a Badiou, fieles a la concepción del sujeto lacaniano y suponen así la realización práctica de Soledad Común de Alemán, de una voluntad colectiva que se articula en torno a lo incurable del sujeto. En el caso de Laclau, su problema frente al discurso analítico es concebir al sujeto de un modo característicamente deconstruccionista, desde una perspectiva que asume diferentes posiciones de sujeto. Su argumentación se dirige a atacar la clásica noción del sujeto como una entidad sustancial y esencial dada de antemano, esto es, que domina la totalidad del proceso social, en lugar de ser producida por la contingencia del propio proceso discursivo. Contra esta noción, Laclau afirma una serie de posiciones particulares del sujeto, feminista, ecologista, democrática, cuya significación no está fijada a priori. Cambian según el modo en que son articuladas en una serie de equivalencias a través del excedente metafórico que define la identidad de cada una de estas posiciones. Ser un demócrata significa al mismo tiempo ser un feminista y un ecologista. Ahora bien, al asumir una cierta posición de sujeto particular, se pasa por alto la noción lacaniana del sujeto como invariante estructural, como lugar vacío de la estructura, que describe al sujeto en su confrontación con el antagonismo. Según Zizek, el objetivo de este proceso de subjetivación, de asumir diferentes posiciones de sujeto, es, en última instancia, el de permitirnos evitar la experiencia traumática del antagonismo social mediante una construcción fantasmática. Asimismo, la noción de posiciones de sujeto de Laclau explicaría el problema que detecta Alemán en su articulación hegemónica, el de su punto de partida. Para Laclau, la demanda insatisfecha, feminista, ecologista, democrática, es la unidad mínima que va a lograr encontrar, junto con otras diferencias, una red equivalencial que las unifique. Pero el problema de la demanda insatisfecha es que, como nos dice Alemán, para ser formulada tiene que pasar por el lenguaje del otro, ofrecerse al otro en su propio idioma y prepararse incluso para ser rechazada como tal. Lo que supone que las demandas insatisfechas están contaminadas por el goce, porque hay demandas que, al ser rechazadas, gozan permaneciendo en su insatisfacción. Lo que puede cortocircuitar el ingreso de dichas demandas en una cadena equivalencial. El problema que tiene la demanda, en definitiva, es que conlleva una petición de ser aceptada por el otro, un querer ser reconocido en lo que se demanda. Por eso, según Soledad Común, para pensar una voluntad colectiva en sentido radical y transformador, habría que partir no de la demanda, sino de la dimensión del deseo, que no pide ya reconocimiento. Partir del deseo, que se justifica por sí mismo, que no necesita estar autorizado por el otro, ni hablar el idioma del otro. En este sentido, se podría decir que la concepción del sujeto de Laclau quedaría atrapado en el discurso de la histérica de Lacan. Tampoco, en el caso de Badiou, el sujeto es coextensivo a la estructura como tal, sino que se presenta como una rareza, algo que surge solo en las condiciones excepcionales en las que un acontecimiento interrumpe el funcionamiento normal de las cosas. Frente a Badiou hay que insistir en un sujeto universal, de modo que la fidelidad subjetiva a un acontecimiento vendría siempre después de la subjetivación primordial coextensiva con la condición humana, como diría Alemán con Heidegger, con la existencia sexuada, mortal y hablante. Esta sería la diferencia fundamental entre Badiou y Lacan. El punto de partida de Badiou es el acontecimiento y su fidelidad a él, mientras que para Lacan el hecho primordial es el del sujeto y su imposibilidad. Y la fidelidad a un acontecimiento es secundaria, una posibilidad cuyo espacio abriría en todo caso la imposibilidad del sujeto. Por eso, como dice Alemán, cuando Badiou dice que el sujeto se incorpora a la idea y siendo fiel a la idea accede a la eternidad, lo que está intentando es conjurar la pulsión de muerte freudiana. En esta misma línea, en menos que nada, Zizek critica a Badiou, el hecho de que un acontecimiento solo exista para aquellos implicados en él. Según Zizek, la emergencia de un acontecimiento afecta a la totalidad de este mundo. Nadie puede ignorarlo realmente. El acontecimiento, en su primera emergencia, causa ansiedad, y esta ansiedad afecta a todos los sujetos de un mundo. De modo que negar o ignorar el acontecimiento
intentando reintegrarlo en las coordenadas del viejo mundo, son reacciones desencadenadas por esta ansiedad, modo reactivo de lidiar con el impacto traumático del acontecimiento. Ahora bien, con esta redefinición del sujeto en Badiou por parte de Zizek, el deseo decidido de soledad común de Alemán no estaría tan alejado de la fidelidad al acontecimiento, pues solo el deseo decidido por fuera del otro podría desplegar el coraje de enfrentarse al acontecimiento en todo su impacto traumático y transformar esta ansiedad en el entusiasmo kantiano de la lucha emancipadora. Por último, la concepción del sujeto de Zizek deriva de su nueva definición ontológica de lo real lacaniano. Desde la lógica del no todo lacaniana, Zizek entiende lo real no simplemente como un resto no simbolizable, como algo exterior a lo simbólico, sino como lo simbólico mismo privado de su exterioridad, de su excepción fundante. Y el sujeto no sería más que el límite interno que impide al campo simbólico realizar su identidad plena. Esto es la experiencia del antagonismo social. El común, por tanto, no podría conformarse apelando a una identidad común, a una empatía del tipo humanitaria. Y lo único que tendríamos en común sería esa soledad del santón incurable que propone Alemán, de individuos reducidos al abismo de la impenetrabilidad no solo por los demás, sino también para nosotros mismos. Por eso, cuando se busca el proletariado en la sociedad actual, y Badiou lo encuentra en los refugiados o inmigrantes definidos como un proletariado nómada, una vanguardia virtual de la masa de gente cuya existencia no se tiene en cuenta en el mundo de hoy, este otro, o como diría Rancière, los sin parte, seguiría formando parte de la metafísica humanista que presupone un fondo humano de solidaridad global. Para Zizek solo existe una respuesta correcta para los que esperan la llegada de un nuevo agente revolucionario. Nosotros somos aquellos a los que estábamos esperando. Esto no significa que tengamos que descubrir que somos el agente predestinado por el destino, el proletariado guiado por la necesidad histórica para llevar a cabo la tarea, sino todo lo contrario, que no existe ningún gran otro que pueda venir a auxiliarnos. Contrariamente al marxismo clásico, en el que la historia está de nuestro lado, en la que el proletariado lleva a cabo una tarea predestinada de emancipación universal, en la actualidad el gran otro neoliberal está contra nosotros. Y abandonado a sí mismo, el impulso interno de nuestro desarrollo histórico actual conduce a la catástrofe. En esta situación, desde la fidelidad del acontecimiento de Badiou, desde la ética de lo real de Zizek o desde la soledad común de Alemán, lo único que puede prevenir la catástrofe es el puro voluntarismo, el deseo decidido que nombra el discurso del analista, es decir, nuestra libre decisión de actuar contra la nueva necesidad histórica que nos hace más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esta libre decisión de actuar quizás sea la respuesta al enigma planteado por Alemán de por qué los sujetos, en las sucesivas revoluciones, desearon transformar la historia en el sentido igualitario. En todo caso, hay que dar la razón a Alemán cuando dice que la emergencia de esa voluntad colectiva está por pensar, y la prueba es que no está bien formulada por nadie, ni siquiera por la CLOC.